people of Jaco. Hoy nos encontramos aquí en Jaco Walk y esta tarde me encuentro con el señor Agustín Muñoz, que hasta hoy en la mañana me cayó el 4 y realicé que estoy entrevistando a un camarógrafo famoso con un celular. Entonces ahora después me sentí como nerviosa. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito acerca de la historia de Agustín. Agustín, cuéntame de tu niñez. De mi niñez. Ok, nací en Buenos Aires. A los 6 años nos mudamos a Paraná Entre Ríos, que es una localidad argentina, una provincia. Mi papá trabajaba en esa época en una compañía aérea, Austral Aerolíneas Argentinas, y lo iban trasladando, cambiando de cargo. Entonces vivimos ahí un año y algo y nos mudaron a Mar del Plata. Ahí fue donde me enamoré del mar. Estuvimos 2 años ahí. Después nos mudaron de nuevo a Paraná, después nos mudaron a Misiones, que es donde están las cataratas de Iguazú, que es el clima más parecido acá. O sea, eran medio nómadas. Sí, yo creo que es una de las razones por las que soy bastante social. Y nada, es como que me tocaba hacer amigos nuevos en la escuela todo el tiempo. Y de ahí, de vuelta a Buenos Aires, que eso fue cuando tenía unos 14 años por ahí. Ya, ok. Cuéntame acerca, bueno, todo el mundo sabe que Agustín es fotógrafo, camarógrafo, surfeas, de todo, deportista, haces de todo. Pero ¿cómo nació tu amor por la fotografía? Pues no sé, como que vino solo en realidad. Yo de chiquito, mi papá era como aficionado a la fotografía. Siga hablando. Aficionado a la fotografía y siempre hubo en mi casa cámaras, así como cámaras manuales, ¿no? De película. Y las fotos familiares generalmente se tomaban con esas cámaras, entonces como que no me quedó otra que entender apertura, ISO y velocidad. Entonces ahí es como que entendí, no sé, entendí cómo funcionaba. Después hice la escuela en un bachillerato físico-matemático, porque era donde mandaban a los que se portaban mal. Nadie elegía eso. ¿Te portabas mal? Sí. Y después hice un año de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires y era muy teórico y medio cansado, ¿no? Como que, no sé, yo soy una persona bastante hiperactiva, entonces necesitaba tocar cámaras más que sentarme o sea, la historia de la fotografía y el cine me interesa un montón. Ahora de grande me interesa más que cuando era chico, pero en el momento yo quería salir a filmar y a sacar fotos. Sí, claro. Entonces dejé la universidad y me puse a trabajar en productoras de televisión en Buenos Aires. Trabajé unos años. ¿Haciendo qué? Segundo asistente de dirección generalmente. En cámara no tanto, pero como que me gustaba esa parte porque la parte de dirección maneja todo. Entonces tenía como acceso a todo y aprendí muchísimo trabajé con directores muy buenos. Entonces, nada, en el día a día de trabajo creo que aprendí más que en el año que hice de universidad. Claro. ¿Y allá cuando surfeabas también o eso fue acá? En realidad cuando nos mudaron a Mar del Plata, que fue entre los 10 y los 12 más o menos, entre los 9 y los 11 creo que fue, ahí es como que empecé a meterme al mar, a buguear y a surfear con unas tablas de estereofón. Y ahí fue como que sentí el apego fuerte por el mar. Después nos fuimos de ahí y yo sentía esas ganas de volver y cada vez que tenía vacaciones me iba a ver a mis amigos de ahí y ahí surfeaba. Y cuando vivía en Buenos Aires y tenía tiempo me iba a surfear también, pero viste cómo es el surfing, o sea, si dejás de surfear 6 meses... Ay, dígamelo a mí. Yo llego como eso de no meterme al agua. Claro, entonces entre que te adaptás al llegar, se te adapta tu cuerpo, que te duele todo y entendés la tabla, un día no hay olas o 3 días no hay olas, y Mar del Plata digamos que no es un lugar muy... estable. Exacto, y el agua es fría, entonces sí, fue como, o sea, era un premio consuelo. Ok, entonces aprendiste fotografía por medio de tu padre, que seguro también me dijiste que era aficionado. Sí. Fuiste a la universidad, estudiaste, Sí. Trabajaste en un lugar de Productoras. ¿Qué fue lo que hizo, qué pasó por tu mente para decir me voy para Costa Rica? Ese es un cuento divertido. En un momento yo estaba trabajando en productoras, pero hacíamos servicios para gente de afuera. Entonces yo empecé, porque me costaba comunicarme en inglés, entonces empecé a estudiar inglés, pero era como que iba a los cursos de inglés y no avanzaba. Entonces yo en ese momento escalaba en un gimnasio con unas paredes artificiales, en una palestra, y conocí a un chico
que se llama Max, que es Tico, que era Power Ranger, era el Power Ranger rojo, hacía No. espectáculos, te juro por Dios, increíble. ¿En serio? Sí. Y el loco viajaba por todo el mundo, iba a China, o sea, hacían shows. Ajá. No era el de no sé, no el de la película, ¿no? Pero hacía lo mismo. hacía Power Ranger, sí. Entonces, él me dijo, tengo un amigo que es igual de loco que vos, que vive en Carolina del Norte, que es guía de kayaks y de rafting, y a vos te encantaría hacer eso, y también escala. Entonces, nada, decidí mudarme ahí porque me dijo, en ese lugar nadie habla español, no es Miami ni Los Ángeles. Entonces, me fui para ahí de aventura, tenía creo que, no sé, 20 años o 21, y ahí trabajé nada que ver con la fotografía, escalaba árboles y hacía como paisajismo, sería en español. Y ¿Qué es paisajismo? es como, hay casas muy lindas, casas hermosas. Tuve la suerte de trabajar en la casa del escritor de la película Forrest Gump, por ejemplo, que tiene una casa ahí. Ok, landscaping. Landscaping, exacto. Ya, ok, ya. Entonces subí, escalaba, tratando de no lastimar el árbol, cortaba ramitas muertas, tapamos con musgo, era bien divertido el trabajo. Y con mi amigo y dos amigos más de Argentina nos compramos una camioneta y nos venimos manejando para acá. Entonces la idea era encontrar un lugar con mar, porque los tres, o sea, éramos cuatro, pero de los tres argentinos que veníamos, éramos como muy fanáticos del surfing y del mar. Entonces dijimos, bueno, será México, será Nicaragua, o sea, buscamos y dijimos, bueno, vamos manejando hasta Costa Rica y vemos. Y llegamos acá y nada, obviamente de todos los países de Centroamérica. Pero sí fueron pasando y hasta parando, sí, tardamos como un mes y medio en llegar acá. Y parábamos en playa, surfeábamos en Chiapas, en todos lados, Guatemala y en El Salvador. Yo la verdad que me gustaba mucho El Salvador, pero era como muy peligroso en ese momento. Entonces, nada, llegamos acá, vendimos la camioneta en San José, nos volvimos a nuestros países, nos quedamos como un año dando vueltas, porque viste, o sea, irse a vivir a otro país no es como voy al supermercado. Entonces dimos vueltas y al principio vinieron mis dos amigos y después me vine yo. Y eso fue en el 2001 más o menos, que coincidió con la crisis de Argentina. Entonces ya estaba todo mal y yo ya no quería saber nada con vivir en la ciudad y nos vinimos. Y desde entonces ya. Ok, Agus, entonces fue más o menos por el 2001 que llegaste a Costa Rica. Exacto. ¿Y cómo eran esos tiempos? O sea, ¿llegaste directo a Jacó? No, llegué a San José, de ahí fuimos a La Fortuna porque teníamos un amigo que tenía una compañía de rafting y nos quedamos ahí haciendo rafting y nada, viendo qué hacíamos y después vinimos a Jacó. ¿Y cómo era Jacó en ese tiempo? Estamos hablando de hace unos 20 años casi. Sí, 19 por ahí. Y era diferente. Pero yo nunca te había visto antes. O sí te había visto y estoy No mala sé. con las caras. Pero, sí, bueno, sí, de pero es que terror. no nos hemos visto en 20 años de estar viviendo acá. ¿Y cómo era Jacó? ¿Qué fue lo que te gustó? Aparte de las era olas. mucho más tranquilo. Yo me acuerdo que iba en bicicleta a surfear al Cocal y dejaba la bicicleta tirada afuera. Al Cocal. Sí. Y las chicas no se lo robaban. No era así como ahora. En esa época creo que no era así, no había ni casino, creo ahí. Pero era mucho más tranquilo y más calles de tierra, como unos huecos gigantes. Me acuerdo que en época de lluvia se hacían unos pozos que había que ir esquivando, los charcos de agua. Pero sí, era, no sé, tenía su magia, era más roots, por así decirlo. Sí. Ok, entonces empezaste con la fotografía otra vez, me imagino que la retomaste al llegar acá. Sí. Y te especializaste en qué, como en olas, en surfeadores. Sí, esa parte fue graciosa porque al principio trabajé en un par de tiendas de artesanías, trabajé con caliche.com en su momento. ¿En serio? Sí, ahí en el centro, di un par de lecciones de surfing también y en ese momento me acuerdo que yo había traído mi equipo de película, ¿no? de rollo y tenía una Nikon en ese momento, una F1 creo que era y nada, recién empezaba lo digital y me compré una Pocket Vivitar que tenía 2 por de zoom, o sea, de acá a ahí. Y me acuerdo que eran, creo que, no sé, 16K de memoria, una cosa así, yo no sé, los píxeles no me acuerdo, creo que tenía 1.6 megapíxeles, algo así, era tipo primitiva. Ajá. Y se me ocurrió hacer fotografiar lecciones de surfing, pero me tenía que meter con el agua por acá, para más o menos tenerlo cerca.
Entonces... Y no podías mojar la cámara. No, y venían las olas y yo saltaba con la cámara en la mano desesperado, por favor, y rezaba cada vez que saltaba. Y empecé con eso, trabajaba con Gustavo Castillo, hice con Early, me acuerdo cuando él daba lecciones de surfing, ¿con quién más hice fotos de lecciones? Creo que con Salsi. Y después nada, iba juntando plata y no tenía computadora tampoco, entonces me iba corriendo a, ¿te acordás de Mexican Show? Que quedaba el Internet Café. ¿Sí? Bueno, me iba hasta ahí y bajaba la tarjeta rápido antes de que salieran del agua, quemaba todo en un CD y me iba corriendo donde estaban cuando salían y era... Cero edición. No, era... Crudas, así. Vámonos, así, sí, como venía. Y después me acuerdo que compré una que tenía 4 por de zoom, ya me metí hasta la rodilla, no me tenía que meter hasta el cuello. Y era un Olympus, me acuerdo que fue esa cámara. Y después, creo que después me compré una Pentax o algo así, era también una de esas cámaras que ahora uno las mira y parecen dinosaurios. Y esa ya tenía 8 por de zoom y ya era tipo, Dios. Podías estar como en la arenita. Claro, yo sacaba así con una mano de lejos, tenía estabilizador y eso. Y después conocí a un señor de los Estados que hacía como un arte digital. Él tenía una empresa en Michigan que pegaba como diferentes sceneries, así como escenas de cataratas y montañas y animales y lapas, y tenía artistas que pegaban todo y hacían unos canvas gigantes y los vendían como con un número de serie originales. Y me contrató, él tenía un equipo súper avanzado Canon y al principio me contrató de asistente para llevarle las cosas y terminé yo sacando las fotos y llevándome las cosas. Y con él trabajé como 2 años casi, haciendo naturaleza básicamente. Ahí es de donde me enamoré de lo que es la foto de la luna, de las estrellas, cataratas. Nunca fui muy fan de... Él le encantaba hacer eso, pero a mí me volvía loco, esperar a los pajaritos y... wow, yo estaba así, pero que me comía Porque eres como muy hiperactivo. Sí, entonces no me podía quedar muy quieto. Sí me gustaba subir, bajar, cruzar ríos y todo eso, sí. Pero sentarme en un lugar y que me piquen los mosquitos durante 3 horas, esperar a que llegue el tucán, no podía. Entonces, en ese momento... Me acuerdo que le había canjeado trabajo él me dijo te pago, él se volvió a Estados Unidos, me dijo te pago, te dejo cámaras, déjame cámara. Entonces ahí empecé a disparar más surfing, que era lo que me gustaba. Y ahí empecé así, y empecé a hacer más acción, empecé a hacer skate, BMX, cross. De ahí te pasaste como a video también. No, ¿sabes qué? Es en Argentina, justamente eso no te lo comenté, yo en Argentina trabajé antes de hacer el viaje, como 6 meses antes, duré poco haciendo eso porque vino el viaje. Trabajaba en una escuela de periodismo que se llamaba TEA Imagen y yo trabajaba en la isla de edición editando los videos de los alumnos, los proyectos. Me acuerdo que trabajaba con el Premiere 2, entonces ahí aprendí a editar, me hicieron como una capacitación de 3 meses y trabajé otros 6 meses o un poquito más, y ahí es como que editaba video, no filmaba mucho. O sea, la parte de filmación aprendí mucho leyendo, estudiando lo que estudié en la universidad, que cosas básicas de cinematografía como no saltearse el eje, viste, cosas de reglas más que nada. Y video vino mucho tiempo después. Es más, después del viaje dejé de editar completamente, ya no tenía computadora obviamente, y usaba las computadoras de la escuela. Y el video empezó como, no sé, como en la mitad de mi tiempo trabajando con Red Bull. Ahí empecé con el video. Ah, ¿trabajaste con Red Bull? Sí, sigo trabajando con Red Bull, sí. Okay. Trabajo con Red Bull y... Oye, ¿cómo pasaste de ser amateur a ser profesional? ¿Sabes que no sé? No tengo la menor idea cómo pasó, pero pasó, sí. Me acuerdo que con surfing por lo menos fue gracioso eso también, medio como casualidad y suerte, porque resulta que hay un chico que es mexicano que se llama Juan Muñoz. Entonces él sacaba fotos de surfing y trabajaba con surfos. Y uno de los chicos de Limón, Luis Castro, le escribió a Kiki, que no sé si todavía sigue surfos, como el dueño de la revista, un señor francés. Le escribió que por qué no me llama bien, entraba un suelo y por qué no llamaba a Muñoz, que estaba acá en Jacobo, que no sé qué, que vaya a sacar fotos. Y yo era Agustín Muñoz y él, no sé, me llamaron de surfos y me dijeron, ¿querés ir a hacer fotos? Sí.
O sea, ellos estaban pensando en otra persona. En otra persona. Y te llamaron Y me a ti. llamaron a mí, Ah. exacto. Y nada, y fui, y me acuerdo que fue una peripecia. Me acuerdo que fui con Nino en bus hasta Puerto Viejo, fuimos a Isla Ubita y nada, fue una locura. La verdad que fue un viaje lindísimo, pero hubo tormenta, pasaron cosas, así se me cayó un lente. O sea, fuimos con un botero que estaba un poquito tapiz y entró un set muy grande y como que el botero, yo lo trataba de despertar y no se despertaba. Ay, y se no. despertó, arrancó el motor, yo sacando el ancla y nada, y nos fuimos encarando la ola y me acuerdo que pasamos a penitas y yo tenía ¿qué tenía? Un 70-300, me acuerdo. Y yo venía así agarrado en el botecito y subió. Y Ay, cuando qué susto. despegamos así de la silla, estaba yo solo en el bote. Y cuando cayó, pegó el lente así contra el borde del bote, se desprendió la cámara y hizo ¡plup! Chao lente, y se me fue el agua. Y ahí, nada, seguí con un 50, que era lo que tenía. Y obviamente surfing no podía sacar, así que nada, saqué un montón de lifestyle, de los locales y de Nino, me acuerdo. Y me acuerdo, eso fue una de las cosas que me hizo entrar en la revista más adelante, porque el fotógrafo de surfing en general saca acción. Hay muy poco que se mete a sacar retratos y momentos, situaciones de lifestyle, y a mí en ese momento no me quedaba otra. Así que saqué tanto contenido que el dueño de la revista me dijo: Agus, te voy a seguir mandando a otros viajes, y nada, y empecé con él. Y después, nada, empecé por mi cuenta a hacer otros deportes. Me gusta la fotografía de acción porque es como que hay un momento y tenés un momento para sacar la foto y yo no sé, funciono mejor bajo presión, básicamente. Entonces eso, tenés la foto o no la tenés. Entonces es un intento, un momento. O sea, en skate se tiran por ahí una escalera de 12 escalones a una baranda y de 40 intentos meten uno y lo tenés que tener, ¿no? Sí. O sea, entonces es como que eso me gusta. Sí, sí. Me genera como adrenalina también. Claro. Entonces hasta el momento todavía sigues trabajando con la revista. Con Siete Mares, no, con surfos no. Yo después de surfos trabajé unos años y después me abrí mi revista, abrí Siete Mares. Ok, tienes una revista. Tenía una revista, después la vendí esa revista porque la verdad es que es muchísimo trabajo, o sea, la impresión, distribución y generalmente el contenido lo hacía todo yo. Tenía otros fotógrafos, pero, o sea, toda la creación, o sea, es un montón de trabajo. Es un montonazo de trabajo y trabajaba con Red Bull, después empecé a trabajar con Adidas, empecé a trabajar con más marcas grandes que me llevaban a todo el mundo de viaje y no tenía tiempo, sinceramente, y no era rentable. A mí me gustaba la revista mucho porque ayudé mucho al surfing, o por lo menos es lo que yo siento, ¿no? O lo que me dice la gente del medio que me dice: qué lástima que no tenés más la revista, esa revista ayudó a un montón de chamacos a crecer y nada, era lindo. A mí todavía cuando tengo tiempo me gusta mucho, ¿viste? Meterme al mar y sacarle a los chicos fotos y ayudar a los que por ahí están ahí que no saben que sí, no, y pucha, y se ven en una foto buena y es como que te empuja a crecer eso, generalmente, ¿no? Sobre todo los atletas. Sí, claro. Entonces hasta el momento estás con Red Bull y bueno, ¿qué planes tienes para el futuro? Bueno, me dijiste que te vas del país por un tiempo, ¿o es permanente? Sí, no, me voy por un tiempo, tengo que resolver cosas en Argentina, tengo que buscar equipo que dejé limpiando y por la pandemia no lo pudieron enviar, entonces no me lo puede traer nadie. Y cuando se abra el aeropuerto voy a buscarlo y tengo unos trabajos, generalmente viajo mucho yo, o sea, acá trabajo, pero ahora con la pandemia trabajo más, no me queda otra acá, pero generalmente hago unos que otros trabajos, pero mi fuerte es afuera, trabajo mucho en Panamá, en Estados, en Europa. Y bueno, ¿y planes a futuro? ¿Planes a futuro? No sé, porque no sé qué va a pasar en el futuro. ¿No quisieras tener una compañía de No, algo? la verdad que no soy muy ambicioso con esas cosas. Yo ya me construí mi casa, no tengo la verdad que mucho... ¿Pero te piensas quedar aquí en Costa Rica? Ah, sí, olvídate, este es el mejor país del mundo, acá me quedo. Sí, Sí. es el mejor país. Olvídate, sí, créeme que conozco bastantes países y siempre digo qué suerte que vivo en Costa Rica. Sí. Bueno, ahora que yo creo que todos queremos escuchar unos cuantos tips. Dame tus mejores 3 tips que les puedas dar a alguien que le gusta la fotografía. 3 tips, ya. Bueno, más, si A tienes ver. más, mejor. Llevar siempre una cámara con uno a todas partes, porque el día que no la llevas, ¿Verdad? aparece la foto. Ah, yo ando con ese celular pegado a la mano. Sí. Un tip que me dijo mi amigo Pablo Lázaro que me ayudó muchísimo, siempre mirar para atrás.
generalmente uno está mirando el sunset, están todos así sacándole al sol y nadie hace así. Y a veces haces así y está el sol iluminando toda la montaña y la foto está atrás, no está adelante. Entonces mirar siempre para atrás, a ver qué hay atrás. Eso es muy bueno, nunca lo había escuchado. Sí, y a ver otra cosa que me sirva, que me haya servido. Nada, seguir buscando. Yo creo que mi lema es que la búsqueda nunca termina. Por lo menos para mí, yo nunca dejo de aprender. Siempre hay algo nuevo, siempre hay, más allá de la tecnología o de los programas o de los métodos de retoque o de edición o de iluminación, buscar también como la intención en la foto, ¿no? Porque yo en mi fotografía trato de comunicar. Yo creo que la fotografía se trata de eso, ¿no? De comunicar una intención, un momento, algo que está pasando, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Y muchas veces, yo lo veo mucho ahora en las redes sociales, que los fotógrafos se enfocan mucho en el retoque, en el color y el HDR, y por ahí la foto no está diciendo mucho. Entonces, hay algo que también, que esto va para vos, Gracias, dígame. que es que no importa, que esto también me lo dijo mi amigo Pablo, que no importa el elemento, lo que importa es la intención. O sea, no importa con qué tomes la foto, siempre y cuando conozcas el elemento. Si vos sabés que la cámara de tu iPhone está rayada en una esquinita y cuando lo pones a contraluz en el sol hace un flare o hace un efecto y sabés que hace eso, pues lo usás, ¿entendés? Y lo pones en un rinconcito cuando haces un retrato. Entonces tampoco es me compro la mejor cámara del mundo porque saca buenas fotos. Ese es un chiste que me hace siempre una gran amiga que fue mi jefa durante mucho tiempo en Red Bull y Adidas, Jessica Pasos, que le decía a mis clientes, ¿ves qué buena cámara, qué buena foto que toma la cámara de Agustín? Y no sí, Agustín, sino la cámara. exacto, era un chiste que siempre me hacía, que me hace. Pero es eso, ¿no? Es también aprenderse lo que la herramienta que uno tiene, gastarla hasta el máximo hasta pasar a otra herramienta. Yo, por ejemplo, cuando me compro un lente nuevo, lo dejo casi que pegado en el cuerpo. Lo dejo pegado y lo uso, ando 2 meses con el lente pegado a la cámara que uso diario, ¿no? No la que uso para trabajar, porque imagínate, si llego con un cliente y hago todas las fotos con el mismo lente, está complicado que salga bien. O que salga completo, bien va a salir, pero sí gastar el elemento que estás usando, la herramienta. Sumergirse, o sea, y aprender. Exacto, gastarlo hasta que ya no da más, hasta que ya te aburriste, ok, ahí sí, cambio de lente, pum, y uso otro. Sí. Ok, te voy a hacer una pregunta que me hace mi hija todo el tiempo porque ella sabe que yo amo la fotografía. Si vieras un dinosaurio, un T-Rex que viene corriendo hacia nosotros a toda velocidad, ¿qué harías? Te saco una foto. Yo haría lo mismo. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, gusto. Muy interesante tu historia, muy bonito. Gracias por compartir conmigo, que soy amateur también. Somos todos. Pero eres un pro. Bueno, people of Jaco, estuvimos con Agustín Muñoz, tuvimos un buen tiempo y por Gracias. muchas gracias.